Buenos días. Buenos días, familia, ¿cómo están? Qué gusto me da verlos, qué gusto me da saber que están ahí de nuevo acompañándonos, acompañándome, listos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere hoy enseñarnos. Y bueno, hoy es un mensaje especial. Hoy estamos a finales ya del mes de octubre, principios de noviembre, hoy 27 de octubre. Bueno, pues estamos con esta intención de llevar un mensaje. Mira, ¿por qué el tema de hoy es hablar del Halloween o de todos estos eventos que suceden al final de octubre, principios de noviembre? Eh, Hay una razón, una razón. La visión que puso Dios en mi corazón y debido a mi propia experiencia y a mi propia forma de crecer en el Señor, ha sido leer la Biblia. O sea, que sea la Biblia la que me enseñe, que sea la palabra de Dios la que me transforme. No solo leerla por leerla, como si fuera el periódico del día, a ver qué noticias hay, o como si fuera un libro inspiracional, sino leerlo como lo que es, un libro escrito por hombres pero inspirado por el Espíritu Santo. De tal manera que lo que allí vemos, lo que leemos en la palabra de Dios es vida. Ahora, mira, cuando dicen es vida, ¿qué significa? Bueno, tú puedes leer un versículo, tú puedes repasar una porción de la palabra de Dios y estás en cierto momento de tu vida, ¿verdad? Cierta situación, cierta circunstancia, cierta edad, cierto clima. Y resulta que Dios te habla algo, te dice algo en un versículo. Y dices, wow, cuando tú lo lees con ese corazón de estar dispuesto a escuchar la voz de Dios, algo te dice ese versículo. Y aprendes cuando miras a la Biblia y la lees con respeto y con esa conciencia de que es palabra de Dios, pues aprendes, te trae algo, te trae, si no te trae una reprensión, te trae una palabra de ánimo, te trae una palabra de confirmación, etcétera. ¿Y qué crees? Resulta que pasa el tiempo y un día vuelves a leer ese versículo, en otro tiempo, en otras circunstancias, y te habla y te dice cosas, te inspira de manera diferente y dices, wow, no lo había visto de esta manera, no lo había entendido así, no lo había leído así, ¿no? Y la verdad es que eso es y prueba que la palabra de Dios es palabra viva, no es letra muerta, es palabra viva que la palabra que se usa en el hebreo para escribir esto de es palabra viva, es la misma que palabra que se utiliza en el Génesis cuando Dios formó al hombre del barro y hizo un muñequito y dice que sopló aliento de vida. Esta palabra que usan para sopló o soplar es la palabra neuma. Neuma. Bueno, esta palabra neuma, también se dice que la palabra de Dios está escrita por hombres, pero es el neuma de Dios la que lo inspira. Es decir, que cuando tú lees la palabra de Dios, la Biblia, con la intención de, en- y la fe de que esto es palabra de Dios, bueno, ese neuma que le dio vida a un muñeco de barro, ahora te da vida y te da dirección y eso es lo más hermoso, ¿no? Así es que, ¿por qué digo todo esto? Bueno, mira, yo pasé, y no lo digo por ni crítica, al contrario, funcionó para mí, Dios fue el tiempo que usó para mí, para ubicarme, y fueron más o menos 10 tal vez 15 años en la iglesia, ¿no? Y escuchando prédicas aquí, prédicas allá, este, escuchando, oyendo. Pero más que nada, creo que Dios estaba trabajando y transformando mi corazón. Bueno, por esos 15 años, eh, leía la Biblia, pero no de manera sistemática, o no de manera concentrada, o no de manera enfocada. Así es que conocía muchos versículos, muchos de ellos eran fuente de vida para mí, muchos de estos versículos fueron piedras angulares en mi vida. Resulta que por cuestiones de Dios nos llevó a otro lugar y conocí a un pastor muy, muy sabio, a quien respeto mucho,
a quien quiero mucho, el pastor Héctor Hermosillo. El pastor Héctor Hermosillo es un maestro bíblico en el sentido de su forma de enseñar, de su forma de predicar. Él va capítulo por capítulo, versículo por versículo, y explicando qué significa, qué Dios dijo en este momento, qué Dios dijo aquí y allá. Y sabes qué, siento que en 3 años de estudiar o de leer la Biblia así, de considerarla de esa manera, aprendí más que en los 15 años. Aprendí más. ¿Qué quiere decir que aprendí más? Bueno, que pude poner en línea no solo mi corazón, no solo mi entusiasmo, pero ahora mi entendimiento, ¿no? Y eso transformó mi vida. Transformó efectivamente. Dejé de ser emocional, dejé de ser, no lo digo, esa es mi experiencia, no lo digo por nadie, pero dejé de ser dominguero. Domingo iba a la iglesia, levantaba mis manos y a veces lloraba y a veces pedía perdón, pero entre semana otra vez pasaba lo mismo y otra vez. Y entonces fueron esos años de formación, de ablandamiento, y te digo, eh, aprendía muchos versículos, pero no fue hasta que, como quien dice, me senté y empecé a preguntarle a Dios, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? A quién le escribes? ¿Cuándo lo escribió? ¿Para quién es la carta? ¿Qué propósito tiene? Estas porción de la Biblia. Las preguntas, dice el maestro pastor Héctor Hermosillo, las preguntas periodísticas, ¿a quién, cómo, cuándo, por qué, dónde? Todas esas, ¿no? Y eran preguntas que le hacía a los versículos. Así es que de esa manera de nuevo, se alineó mi corazón con mi mente y mis acciones cambiaron. Así es que ahora que Dios nos ha permitido formar esta iglesia, este grupo de hermanos que buscamos del Señor, el lema o la visión es así, es dar a conocer la palabra de Dios de una forma sencilla y profunda, de tal manera que tu corazón y tu mente sean transformados para que puedas amar a Dios con libertad. Eso tiene que ver con este versículo donde dice ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con tus sentimientos, con tus emociones, con tu yo, con lo que tú eres, con tu mente, con la forma de discernir las cosas, entendiendo lo que Dios quiere decir, cuando lo quiere decir, por qué lo quiere decir. Y eso, dice, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Las fuerzas se refieren a las acciones. Cuando tú alineas tu corazón y tu mente con la palabra de Dios, tus acciones son de acuerdo a la palabra de Dios. Así es que esa es la razón por la que hoy quiero tocar este tema, que de pronto se parece no muy dominguero, no muy día de servicio, pero creo que Dios es un maestro, es nuestro Señor Jesús, no solo el Hijo de Dios, pero enseñó muchas cosas y creo que hoy nos quiere enseñar algo. Hoy vamos a hablar de esta celebración de Halloween, eh, del Día de Muertos, pero quiero darle un enfoque desde el punto de vista histórico, cultural, religioso, para después ver qué es lo que la palabra de Dios dice. Y fíjate que no dije espiritual, dije religioso. Una cosa es religión y otra cosa es espiritualidad. Entonces, quiero aproximarme desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista religioso, y después, con todo eso, vamos a permitir que la palabra de Dios sea como esa agua viva que, que caiga sobre nosotros y que limpie lo que no debe estar ni en tu mente ni en tu corazón. Y eso es lo que hoy pretendo, ¿no? El objetivo es eso, proporcionar información relacionada con esta festividad para después filtrarla a través de la palabra de Dios. De tal manera que participar o no participar, celebrar o no celebrar, sea en tu vida una convicción que contenga la sabiduría de lo alto. Ese es el objetivo. Yo no te voy a decir si la celebras, si no celebras, si participas o no.
pero mi objetivo es que si lo haces o no lo haces, sea a través de la sabiduría que de la palabra de Dios que haya venido a tu corazón. Entonces, hoy es información, yo estoy aquí para darte información, pero el Espíritu Santo, hoy le pido al Padre bendito que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad. Y si hoy, Señor, tú nos revelas tu verdad, quiero, Señor, pedirte que transforme nuestra mente y nuestra forma de actuar, Señor. Y que a final de cuentas tengamos el valor de predicar con nuestra vida tu palabra, predicar cuánto nos has amado, Señor. Dar testimonio de que tú en realidad, Señor, moriste por un pecador, por nosotros. Diste tu vida, Señor, y esa vida no fue en vano. Te pido que tu Espíritu Santo hoy nos revele, Señor, la verdad y que podamos, Señor, honrar tu nombre, tu sacrificio, honrar a tu Hijo, Señor, Dios Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, yo te pido, Señor, como dice el Salmo 51, no apartes tu mano de mí, Señor, no apartes tu mano de mí, Señor. Lávame, límpiame, perdóname, Señor. Te lo suplico en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Bien, pues el objetivo es darte información, cuál es el argumento o la tesis para la cual te voy a dar información. Eh, bueno, el argumento de que creo que necesitamos información es porque con el paso del tiempo, la historia, las tradiciones y las costumbres de una cultura, creo que eso ayuda a que se conviertan en una regla y una norma de conducta de una sociedad. Esas tradiciones, normas, reglas, costumbres, a veces no se contradicen, no se discuten, solo se aceptan, solo se aceptan. Y muchas de estas costumbres, eh, tradiciones, forman lo que se llama un orgullo cultural. Somos orgullosos de nuestras raíces, etcétera, etcétera. O sea, el conjunto de una forma de pensar y de normas y de tradiciones forman un orgullo cultural. Eh, y ese orgullo cultural a veces se defiende contra capa y espada. En muchas ocasiones, estas costumbres no se investigan su origen, no se estudia su origen, porque hacer esto significaría una falta de respeto a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, a nuestros mayores que nos dicen, así se hace porque así lo hacía yo y así lo hacía mi abuelito y así se hace. Y a veces muchas cosas las hacemos por tradición. Y de nuevo, contradecir o investigar un poco sería una falta de respeto a nuestros antepasados. Y por eso algunas cosas se quedan así porque así han sido siempre. De ahí que la celebración como Halloween, como Día de Muertos, eh, a veces se practican sin reflexionar en lo que se está haciendo. Y en ese caso pudiéramos estar yendo en contra de Dios, ¿no? De manera muy peligrosa. Y por eso esa es mi tesis, traer información para que Dios nos traiga luz a nuestro entendimiento. Am, Les decía, quiero acercarme a estas celebraciones, al análisis o al estudio de esas celebraciones, Día de Muertos, Halloween, Día de Todos los Santos. Los vamos a ver desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista religioso. Primero hay que definir qué es historia. Bueno, historia es la historia como ciencia estudia los acontecimientos humanos basándose en documentos, en registros, en testimonios confiables. La historia recopila toda esa información y va formando eh, ese relato. Ahora, aquí un paréntesis, ¿no? Algunos dicen, es que la historia está escrita por el conquistador o por el que ganó la batalla y ellos escriben lo que les conviene. Mm, sí, es parte del vicio al que ha llegado, ¿no? Cuando lo natural o lo honesto se hace a un lado, pues se termina construyendo
mentiras. La definición de historia es una ciencia, es una práctica que recopila información confiable, recopila hechos, recopila datos para contar o dar fe de algo que sucedió. La palabra historia viene de hecho del griego um, iaropia, no, iotopia, perdón, iotopia, es que no alcanzo a leer. Dice, cuyo significado es dar testimonio. La palabra historia viene del griego itopia, que quiere decir dar testimonio. Eh, de hecho, los primeros historiadores procuraban contar las cosas como en realidad sucedieron. Eran personas que escribían sin darle un sesgo a lo que ellos querían contar. Era simplemente, antes se les llamaba también, se me fue el nombre ahorita, am, escribanos. Estos escribanos escribían, por eso se llamaban escribanos, porque escribían, si no hubieran sido grabadores, porque grababan, no, escribanos, y escribían las cosas que iban sucediendo, pum, pum, así, como son, como las veían, como fueron testigos reales de los hechos. Entonces, ellos recopilaban información y esta era guardada de tal manera que en su momento se pudiera hacer referencia a esos hechos y entender la realidad. Eh, Tener una vocación realista eh, y hacer escritos basados en las verdades y en los hechos es muy diferente a estas historias que están infiltradas a través de leyendas, de mitos y que están mezcladas un poco de fantasía y un poco de verdad. Es muy diferente. La historia se basa en hechos que se pueden comprobar. Entonces, desde el punto de vista histórico, vamos a tratar de ver qué es y qué no es Halloween, Día de Muertos, y etcétera, etcétera. Tenía que definir historia porque tenemos que ver algunos datos, ¿no? Históricos. ¿Dónde surgió esto? ¿Dónde comenzó esta práctica? Bueno, pues comenzó hace mucho, mucho tiempo. De hecho, eh, por documentos que se pueden verificar, que están en las bibliotecas, eh, se cuenta, se sabe que había una cultura llamada los celtas y este grupo de personas o este grupo de sociedad tenía como práctica eh, hacer sacrificios. De hecho, la palabra celta significa brutos, o sea, no brutos de pensamiento, pero brutos en su forma de ser. Eran eh, eh, rudos en su forma de ser. Este pueblo celta existió desde el año 1200 hasta el año 400 antes de Cristo. Eran un pueblo nórdico más o menos, muy duros, muy violentos, y sus dioses pues eran violentos y eran duros también. Sus prácticas eran en ese mismo estilo, bru- eh, rudas. Y ellos tenían unos sacerdotes que le llamaban druitas. Estos druitas eran los que se encargaban de ser los intermediarios entre sus dioses y el pueblo. Un sacerdote, un sacerdote es un mediador entre la divinidad y la humanidad. Entonces, estos sacerdotes que se llamaban druitas, lo que hacían era presentar los sacrificios a sus dioses. Y bueno, esos sacrificios eran tan, tan, tan grotescos como implicaban sacrificios de niños, o de vírgenes, o de niñas a estos dioses. No sé dónde surgían las ideas, pero decían que el dios necesitaba una virgen. Y entonces sacrificaban vírgenes. Y este sacrificio de vírgenes, de niños, ha existido en muchas culturas, en muchas culturas. Estos celtas estaban allá en el viejo mundo, pero también aquí en el nuevo mundo había ciertas prácticas, ¿no? El pueblo azteca, por ejemplo, que era igual, un pueblo duro. eh, de hecho, era un pueblo tan duro que fue esclavizando a otros y empujando a otras culturas hacia el sur.
los mayas, los toltecas, los olmecas, esas culturas fueron desplazadas por este pueblo azteca, que eran guerreros y que tenían dioses que clamaban sangre, decían ellos. Y entonces, el pueblo que conquistaban traían algunas doncellas y las sacrificaban. Esto está escrito, son relatos verídicos donde les sacaban el corazón y era lo que ofrecían el corazón. Entonces, parte de estas celebraciones de los celtas y de los aztecas, por ejemplo, en Latinoamérica, era calmar la fuerza oscura, las fuerzas que no podían entender, ese mal que rodea al mundo, supuestamente. Eh, Eso, ¿qué hay más allá de la muerte? Al ser humano siempre la ha impactado, siempre la ha puesto como impaciente, como nervioso, ¿qué hay después de la muerte? Nadie se lo podía explicar y entonces me imagino que alguien empezó a pensar ahí sus ideas y a imaginarse cosas y, y cómo explicar lo que no se desconoce desde el punto de vista humano, pues es inventando cosas. Si tú quieres explicar algo que tú no conoces con tus propias fuerzas, lo que vas a hacer es inventar algo, ¿no? Ahora, eh, dice la palabra de Dios que Jesucristo, nuestro Señor, no hablaba de sí mismo, sino hablaba todo lo que su Padre le había dicho. Es decir, ah, sin tocar todavía el punto cristiano y enfocarlo a ese lugar, sí te quiero decir que la sabiduría, dice la palabra de Dios, viene de lo alto, ¿no? Que el universo tiene una formación tan perfecta, tan, tan ordenada, tan equilibrada, que los científicos más grandes, los que estudian el universo, ¿no? Y que estudian cómo funciona y por qué la luna no cae a la Tierra y por qué gira alrededor de la Tierra y por qué el Sol está en su lugar y los planetas giran alrededor de él, pero a la vez todo el sistema solar gira alrededor de algo más grande. Esa perfección, esa eh, calidad de las cosas del universo, o esa calidad y esa perfección en la naturaleza, ¿no? Cuando ves eh, cómo crece una flor, cómo crece un árbol, cómo los animalitos viven unos en el agua, otros en el aire, otros en la tierra. Los biólogos terminan diciendo esta perfección tiene que tener una sabiduría muy grande, ¿no? Para haber creado todo esto. Los que estudian lo microscópico también se sorprenden, ¿no? Ya sea bacterias, ya sea células, ya sea encontrar y definir cómo es el ADN del ser humano, qué información hay ahí, o investigar cómo son los átomos y los electrones y los protones y todas esas cosas, también se sorprenden de la calidad, de la exactitud, de la belleza que hay en esas cosas, ¿no? Entonces, cuando uno quiere explicar algo que no conoce, deberíamos buscar a quien todo lo conoce. Simplemente, y creo que aquí terminamos el seminario. Porque, pues, ¿para qué le damos más vuelta? ¿Para qué le damos más vueltas si el que tiene la verdad absoluta es Dios? Y si Dios nos ha dejado su palabra, ¿por qué no buscar en su palabra las respuestas a las preguntas que todos nos hacemos? ¿No? Entonces, desde el punto de vista histórico, dirían, bueno, ¿y cómo sé que la Biblia es correcta? Te podría dar toda una explicación, pero tú puedes buscar cómo nos llegó la Biblia. Y no creas que la Biblia nos llegó por correo. Porque yo una vez pregunté, ¿cómo nos llegó la Biblia? Sí, ¿por correo? No, no, por favor. ¿Cómo nos llegó el escrito? ¿Cómo fueron traducidos los manuscritos? ¿Cómo fueron traducidas las cartas? ¿Cómo nos llegó este conjunto de 66 libros que ahora llamamos Biblia? Si tú haces un estudio formal y consciente, te vas a dar cuenta y te vas a convencer de que lo que tienes en la mano es una traducción que ha costado sangre, que ha costado voluntad, que ha costado dedicación.
tener cuidado de ir traduciendo, de ir escribiendo, de ir haciendo copias de estos documentos. Hay un trabajo enorme detrás de esas traducciones. Te puedo dar toda una historia, ¿no? Todo un estudio de cómo nos llegó, pero quiero dejártelo como tarea. O sea, históricamente podemos estar seguros que la Biblia contiene escritos muy antiguos, con mucha verdad y que esa verdad viene de lo alto, porque es sabiduría que no se ha podido duplicar, ¿no? Y no se podrá duplicar, porque viene de la mente de Dios, del corazón de Dios. Muchos estudiosos, y igual como paréntesis, muchos estudiosos, perdón, muchos estudiosos de la palabra de Dios que han tratado de encontrar errores en la Biblia, eh, al hacer un estudio consciente y serio, han encontrado que es palabra de Dios. ¿Sí? Hay varias personas que buscaron en la Biblia errores y trataron de documentar que había manipulación y escritos, pero para eso tenían que leerla y tenían que estudiar y tenían que ver por qué dice una cosa y por qué hace referencias a un versículo, etcétera. Y la gran parte de ellos que hicieron, si no que todos, los que hicieron un estudio formal y serio, llegaron a la conclusión de que Dios es real y de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eh, entonces, estas celebraciones como Halloween, como Día de Muertos, que celebramos por tradición, me estoy aproximando desde el punto de vista histórico, pero ahora me voy a aproximar desde el punto de vista cultural. ¿Qué es esta celebración? Bueno, qué es cultura? Es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. Eso es cultura. Conjunto de conocimientos, de ideas, de tradiciones y de costumbres que caracterizan a un grupo, a un país, a un pueblo, a una nación, a una clase social de una época, etcétera, ¿no? Esa es cultura. En casi todas las culturas existe una expresión que puede llamarse culto o ceremonia o fiestas, etcétera. Y estas culturas, todas las culturas, tienen una celebración para honrar o para recordar a sus muertos. Todas las culturas tienen una forma de recordar a sus muertos. En ese sentido, también en todas, casi todas las culturas, existe una especie de temor, respeto a lo desconocido. No saben, hay temor y hay respeto por lo que no conocen, sobre todo lo que tiene que ver con la oscuridad. Ese temor y respeto por lo desconocido y sobre todo por lo oscuro, todas las sociedades lo tienen, todas las culturas lo tienen. No es algo nuevo, no es algo viejo, es algo que todo el tiempo ha sido, ¿no? De nuevo, es porque el hombre lo que no puede controlar lo quiere definir. La muerte, la oscuridad no saben y entonces empiezan a inventar. Empezamos, ¿no? Eh, Ahora, estas tradiciones, esta cultura, se convierte en una sociedad formal cuando establecen un gobierno, cuando establecen un sistema legal y un sistema económico. Así surgieron los países, ¿no? Eran pueblos que tenían sus costumbres, que tenían sus prácticas y de pronto esas prácticas las organizaron, las formalizaron, se formalizan, se organizan y se convierten en un país. Y de pronto hay tradiciones que son parte de ese país y cuando dices cultura y país ya como que estás hablando de dos cosas diferentes, pero están íntimamente relacionadas, porque un país surgió a través de un grupo que tenía ciertas prácticas. Eh, Eso es cultura. Desde el punto de vista cultural, algunas prácticas, como Día de Muertos, como Día de Todos los Santos, como Halloween, se celebran porque son parte de ese país, que se ha celebrado por mucho tiempo y que nadie les cuestiona. Y de pronto van dándole forma. De repente era algo muy formal, de repente era algo muy místico, de repente es algo muy festivo, se va diluyendo, incluso ese temor respeto se ha ido diluyendo en muchas de estas prácticas.
en muchos sentidos. Lo que antes era algo muy serio, muy formal, de repente empezó a ser más cultural, más dinámico, más actual, y ahora es fiesta y pachanga. Así es que Halloween, Día de Muertos, desde el punto de vista histórico, eh, tendríamos que ver dónde nació, dónde surgió estas cosas. Desde el punto de vista cultural, entendemos que son tradiciones y costumbres. Desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista religioso, ¿qué pasó, no? Bueno, pues, ¿qué es religión? Religión es un conjunto de creencias eh, y de normas de comportamiento y de ceremonias y de oraciones y de sacrificios que son propias de un grupo determinado. O sea, una religión es un conjunto de prácticas y acciones y normas y costumbres de cierto grupo. De ahí que hay muchas religiones. Hay muchas religiones porque hay muchos grupos que se unen y practican ciertas cosas que otros no, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo vemos desde la antigüedad hasta el presente. Eh, se conoce en el mundo que las religiones o las prácticas más antiguas, pues es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Son las tres grandes prácticas. Y dices tú, bueno, ¿qué diferencia entre el islam y el cristianismo y el judaísmo? Pues no hay mucha diferencia, ¿eh? Créeme que no hay mucha diferencia en esencia, déjame, tranquilos, tranquilos. El judaísmo, pues, es la religión más antigua, creada o formalizada cuando el padre Abraham recibió este llamado de Dios para ser el pueblo escogido, el pueblo que debería representar el carácter moral de Dios en el mundo entero, ¿no? Porque ya había muchas prácticas erróneas. Entonces Dios escogió un pueblo para hacer eso, ser su pueblo escogido. Ahora, cuando lo escogió, bueno, Dios dijo que de un hijo de Abraham nacería toda esta simiente. Pues hay chismes que sí, que sí, no, que sí, pues la sirvienta. No. Sí está escrito, ¿no? Vas tú al libro de Génesis y ves que Sara no podía tener hijos y le ayudó ahí la sirvienta, era lo normal, una práctica en ese tiempo. Fíjate cómo son las prácticas y las culturas. En ese tiempo, si una mujer no podía tener hijos, era estéril, la señora de la casa podía traer a la sirvienta y entregarla al esposo para que quedara embarazada y el hijo de esa sirvienta lo tomaba como hijo. Y ahora decimos, ¡ay, qué escándalo! Bueno, en ese tiempo nadie decía nada porque era cultural. ¿Sí ves cómo lo cultural a veces va afectando la forma de pensar y la forma de reaccionar? Bueno, pues así fue. Y entonces el primer hijo que nació pues fue de la sirvienta, no de la esposa Sara, como era lo que Dios decía, y ahí empezó el problema. Porque Dios dijo, de tu primer hijo nacerá un pueblo. Y el Islam dice que como el primer hijo fue Ismael, pues ellos son el pueblo escogido. Y el pueblo judío se basan en que la promesa de Dios era el primer hijo de Abraham con su esposa Sara, donde nació el hijo Isaac. Y ahí empezamos con los dos grandes problemas, ¿no? Judaísmo y el Islam, ¿no? Aunque el Islam se formalizó allá por el año 600 después de Cristo. O sea, era una práctica, una creencia. El Islam y el judaísmo comparten los cinco primeros libros de la Biblia, por si no sabías, lo que se llama el Pentateuco, ¿no? Génesis, los cinco libros a ver, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Esos cinco libros los comparten el judaísmo y el islamismo, pero no fue hasta el año 640 cuando vino su profeta Mahoma que se convirtió en esta religión, en esta cuestión. Entonces te decía, porque te estoy dando mucha información, espero no perderte y perderme, las grandes tres religiones, Islam, judaísmo, Islam y cristianismo. Y tú dices, bueno, si el cristianismo es una de ellas, ¿por qué ahora hay tantos cristianos de tantos nombres y apellidos? Por lo mismo, porque unos practican unas cosas, unos ponen enfoque en una cosa, unos ponen enfoque en otra cosa, y de pronto hay iglesias cristianas, ¡uf! Muchísimos, no solo de nombre, pero de tendencias. Entonces vemos que una religión es un conjunto
de prácticas de un grupo de personas para tener una relación o religarse con la parte espiritual, con su deidad. Y así lo llamo, deidad, porque en religión incluyen muchas otras cosas que no son cristianismo. Eh, Ahora, ¿dónde surgen estas prácticas y dónde está el peligro? Porque esa es la esencia, ¿no? ¿Por qué estoy dándote toda esta información? Bueno, te di toda esta información para acentuar que no somos en este grupo, en esta iglesia, no soy un espantado. No somos que, ay, no, los muertos, no, ay, no te pongas máscara. No. De nuevo, como te conté al principio, la palabra de Dios ha transformado mi corazón una vez que la he estudiado de manera formal. Entonces, una vez que estudio de manera formal la palabra de Dios, ah, trato de hacer lo que hago, vivir lo que vivo, de acuerdo a la palabra de Dios. Y de nuevo, es difícil, sí es difícil. Te lo digo, soy honesto contigo, también tengo tus mismas luchas. A veces un pastor decía, nosotros los pastores tenemos más luchas que el pueblo general. Y yo dije, ¿por qué? Si estamos más cerca de Dios, entre comillas. Dice, no, porque nosotros conocemos la verdad y estamos muy conscientes de que todos los días, en todo momento, casi le fallamos a Dios. Y una de dos, o te corta las venas o, o nos apoyamos en la misericordia del Señor. Y sí, es increíble cómo vas conociendo la palabra de Dios y viene luz a tu mente y sabes que esto que hacías no le agrada a Dios, que esto que decías no le agrada a Dios, que esto que veías no le agrada, que esto que bailabas no le agrada. Y una de dos, o quieres agradar a Dios o quieres ser tú, quieres agradarte tú. Pero si eres honesto, quieres agradar a Dios porque sabes que Dios te ama, porque entiendes lo que es amor y misericordia, porque entiendes lo que es perdón, paz, gozo, y quieres tener esas cosas en vez de tener angustia, culpabilidad, tristeza, remordimiento. Digo, si quieres dejar de estar angustiado toda la vida y con ese dolor de panza y con esa... Y de repente es tan grande el dolor de lo que he hecho que me escapo y agarro esto y tomo aquello y fumo esto. Si quieres vivir así, es una decisión personal, pero yo te digo que si tú aceptas el regalo de amor, que es el perdón incondicional de parte de Dios, si tú aceptas esa transacción de tu deuda está pagada, ya no tienes nada que ocultar, ya no tienes nada, porque Dios lo conoce todo y aún así dio su vida por ti. Ya no tienes que remediar porque hay cosas que no puedes remediar, pero Dios hace nuevas todas las cosas. Cuando tú entiendes eso y eres honesto, dices, ya no quiero vivir así. Y no estoy hablando de ya no quiero vivir en pecado, ya no quiero vivir con el resultado del pecado. Porque el pecado, seamos honestos, dicen, el pecado es rico. Pues sí, porque satisface la carne. El pecado sí es rico, es tentador, por eso se llama pecado y por eso se llama tentación. El resultado del pecado es el problema. El resultado de otra vez la regué, otra vez volvió a fallar. Esa angustia, ese sentimiento es lo que duele. Y ese pecado produce ese sentimiento de incomodidad, de que estás fuera de lugar, de que yo quisiera ser como, no quisiera tener, yo quisiera esa insatisfacción constante, esa inseguridad, es el resultado del pecado. Fíjate cómo es esta ecuación maligna y diabólica. El diablo viene y te pone tentaciones. No te hace pecar, te pone tentaciones. Tú ves las tentaciones y al no conocer a Dios y ver nada más las cosas así como se ven, quieres tocarlas, quieres verlas.
Eva no pensó en el pecado, no pensó nunca en las consecuencias, vio que era un fruto delicioso, agradable a los ojos. El diablo plantó la semilla, no es cierto que te vas a morir, hombre, no, no es para tanto. ¿Qué es tanto, tanto? Nomás una probadita, nada más, nomás dicen, la última y nos vamos, ¿no? Y de pronto tomó la manzana, comete el pecado, ¿y qué es lo que viene primero? Vergüenza. Era tanta la vergüenza y tanta la conciencia de lo que había hecho que se escondieron Adán y Eva. Se escondieron porque sabían que Dios andaba ahí. Su inocencia no les había permitido ver que Dios estaba en todas partes y ahora que tenían el pecado, ahora estaban peor porque no sabían que, o sea, pensaban que se podían esconder de Dios y que podían además taparse, ¿no? Y cubrir su pecado porque no se habían dado cuenta, eran tan limpios, tan santos, tan buenos, tan inocentes que no se habían dado cuenta que estaban encueraditos, o sea, estaban desnudos. Y dice que comieron y lo primero que se dieron cuenta, uy, ¿no? Y es eso, cuando tú y yo hacemos algo que hasta agarramos la manzana, y pues no sé por qué le dicen manzana, y por eso quiero quitar eso porque, ay, ahora con estas discusiones de, dijo manzana y ¿quién me ha dicho que es manzana? Ok, no era manzana, agarró un fruto, agarró algo. Hijo, es que en el YouTube tienes que andar bien atento a lo que dices. Bueno, agarraron algo, que lo probaron y que eso era lo que no tenían que comer. Bueno, así tú y yo, viene el enemigo, pone cosas ahí que son atractivas. No todas las cosas que son atractivas para ti son atractivas para mí. No todas las que son atractivas para X personas son igual para Y. Por eso el diablo tiene muchos demonios y muchas formas de hacerte tropezar. Y una vez que tropiezas, viene la vergüenza y con la vergüenza viene la incomodidad y con la incomodidad viene la angustia y el dolor y sentirte rechazado y sentirte incómodo y sentirte no parte de, no merecedor de. Y como ese es un dolor muy grande, hay que ocultarlo, hay que taparlo. Una de dos, o, o dejas de hacerlo o lo ocultas, ¿no? Empezamos con justificaciones. Ahí está Sigmund Freud. Bueno, ese. Todos saben decirlo menos yo. O sea, y cuando les toca estar aquí, todo Sigmund Freud. Ok, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, ¿no? Eh, lo que hizo fue no sanar la herida, pero encontrar el origen del problema. Ok, tú eres así por esto, tú eres así por aquello. Ya que encontró el problema, dice, ahora olvídalo. O sea, o acéptalo, o ni le tomes en cuenta, ¿no? Justifícalo. Y cuando andamos mal y cometimos algo, buscamos cómo justificar o cómo ocultar todo eso. Así es que nos vamos por ahí, nos escapamos, y escape puede ser cualquier cosa, lo que se llame pecado, y es más de lo mismo, más de lo mismo. Pero si quieres vivir así, ahí estás, perdido en ese ciclo de angustia, de dolor, pero también si eres honesto, un día dices, ya no quiero estar así, ¿qué puedo hacer? Bueno, la historia, la religión, la cultura, hablan de que un hombre dio su vida por ti, de que un hombre es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que realmente murió y que realmente vivió y que realmente resucitó y que realmente cuando tú lees la Biblia, en ese sentido, lees palabras que dices, ah, qué bonito, ¿cómo le contestó? ¿Cómo dijo esto? ¿Cómo tiene sentido? Y empiezas a estudiarla, tu mente empieza a ser transformada y una vez que tienes esa transformación, tu vida empieza a ser diferente, empiezas a vivir sin angustia, tal vez, sin vergüenza, porque vergüenza con quién, si Dios lo conoce todo y dice la palabra que lo perdona todo, ¿de quién tienes vergüenza? ¿De qué tienes vergüenza? Eh, ya no le debes nada a Dios, ya no tienes que hacer cosas para ganarte el amor de Dios. Ya te diste cuenta que Dios te amó incondicionalmente cuando entiendes la cruz. Y entonces ahora dices, ¿sabes qué?
¿Cómo respondo a ese amor? No cómo hago para ganarme ese amor, cómo respondo a ese amor. Y te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así de sencillo, Señor, sí. Wow. Entonces empiezas a hacer cosas para demostrarle a Dios cuánto lo amas. No para quererte ganar su amor, sino para demostrarte cuánto has entendido que te ama y que lo amas. Y empiezas a hacer obras. Y bueno, este cambio tiene que ver con un encuentro honesto y real con Dios y sincerarte, ¿no? Y ser pues ser inteligente, ser smart. Dios nos dio el cerebro para pensar. Así es que a veces repetir y repetir lo que otro hace no es lo más inteligente. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? O sea, porque el otro lo hace, tú lo vas a hacer, dicen tus papás. ¿No te decían así tus papás? Y porque tu amigo se echa, te vas también a echar tú. Pues no. ¿Y entonces por qué sigues con ese amigo? Pues no sé. ¿Qué? O sea, a veces somos tan infantiles como adultos que dicen, ¿por qué haces esto? No sé, pues todos lo hacen. ¿Por qué celebras Halloween? Pues, pues todos lo hacen. Además es divertido. ¿Por qué celebras el Día de Muertos? Porque, fíjate que no sabía yo antes, pero vi la película de Coco y ahora ya celebro. Pero, ¿entiendes lo que estás haciendo o estás repitiendo lo que estás viendo? Bueno, pues déjame decirte un poquito lo que es el Halloween y un poquito lo que es el Día de Muertos. Halloween, una práctica desde hace 1200 años por los celtas, a través de sus sacerdotes. Roma, y esto es histórico, lo puedes googlear, dicen. Roma celebraba la Feralia, ¿no? Que era una celebración también dedicada a muertos, una fiesta donde honraban a lo que no conocían, le ponían ofrendas a donde no sabían, a dónde se habían ido sus muertos, y esa Feralia se convirtió después en una fiesta de pachanga, de alcohol, y ya sabes cómo es el ser humano. Y esta es una celebración que duraba una semana, desde el 13 hasta el 21 de febrero. Y había sacrificios, y había ofrendas, y había comida para los muertos, y también comida para los vivos, etcétera, etcétera. Entonces, estaba los celtas, la iglesia o el pueblo romano que tenía estas celebraciones, y cuando se junta todo eso por cuestiones políticas, esto lo puedes leer después, porque donde surge la iglesia católica, que fue una unificación de poderes, bueno, pues allá por el año 300, después de Cristo, un papa o un directivo de la iglesia instauró lo que se llama el Día de los Santos en 300 años, en el 376 según esto. Esto, de nuevo, son datos que están escritos y, y comenzó a haber muchos santos, la celebración era para recordar a los que habían sufrido, a los mártires. Entonces, cuando estaba el pueblo romano, cuando se forma la iglesia católica y quieren empezar a expandir todo esto, pues la iglesia como institución, lo que va haciendo es integrando celebraciones de los pueblos a los que va conquistando para, para no causar molestias, porque ¿sabes qué? Déjame decirte que la religión es el ejército más fuerte al que cualquier imperio se puede oponer. Una persona puede dar su vida por sus creencias más que por su nación. Así es que cuando conquistaban, lo más difícil era cambiar sus culturas espirituales, sus culturas religiosas. Así es que se dieron cuenta que era más fácil integrarlas y ponerles un espacio de celebración que acabar con eso. Y entonces se fue creando lo que se llama sincretismo. Y esta palabra le gusta mucho a mi esposa, sincretismo. Le gusta porque cuando la entendió dijo, oh. O sea, ella y yo sincretizamos, ¿no es cierto? Bueno, sincretismo es mezclar dos culturas, mezclar una cultura con tradiciones o mezclar una costumbre con otra y hacerla una. Y este sincretismo, pues, la celebración de los celtas, la celebración
a los muertos que tenían el pueblo romano, se integró y el Papa Bonifacio cuarto, en el año 609, eh, creó algo que se llama Panteón. ¿No? Allá en Roma, hay un edificio, una iglesia que se llama Panteón. Significa Panteón? Lugar de los muertos. De ahí viene el nombre Panteón o Panteones, lugar de los muertos. Bueno, pues era un lugar donde él como papa definió que era un lugar donde estaban los santos mártires, en un lugar donde descansaban y por lo tanto nadie podía hacer daño allí, ¿no? En ese lugar de los santos. Entonces, 13 de mayo del 609 después de Cristo, este papa declaró esto. Ah, para unos años después, en el año 900, casi en el año 1000 después de Cristo, hubo otro papa, el Papa Gregorio III, que movió la celebración del 13 de mayo, esta feriala, al 1 de noviembre. Y la movió para que pueda coincidir con la otra celebración del otro pueblo fuerte de los originales de los celtas. Y entonces convirtió lo que se llama el Día de Todos los Santos. ¿Qué es el Día de Todos los Santos? Pues esta celebración a los que están enterrados en ese lugar que se llama Panteón. Eh, Mientras tanto, esto sucedía con el Día de Muertos, ¿no? Con la celebración a los muertos, que es una celebración que se generalizó porque cuando alguien muere en tu familia, pues hay un respeto, o sea, eso es normal. El respeto, el preguntarte dónde estará ese ser querido, qué estará pasando con él. Es una pregunta que nos hacemos todos individualmente. Bueno, cuando se convierte en una celebración, se formaliza y todos hacemos lo que alguien dice que hagan. Que hay que poner velas, ponemos velas. Que hay que poner sal, que ponemos sal. Que hay que poner comida, ponemos comida. Y se van integrando, ¿no? Se van integrando. Bueno, pues por allá por el año, mientras esto sucedía con el Día de Muertos, en Inglaterra había una celebración eh, que era propia de los celtas. Y allá por el año 980, 31 de octubre, el 31 de octubre, estos pueblos celtas que vivían ahora en Irlanda y en Inglaterra, celebraban el día de las almas que estaban condenadas. El del día en que supuestamente el mundo real y el mundo espiritual quedaban en comunión, en contacto, y se abría una puerta por la cual los seres de la oscuridad podían salir y venir a este mundo y hacer daño, porque los seres que viven en la oscuridad, ellos los definían como seres malos, enojados, irritados por la oscuridad en la que vivían. Entonces, cuando tenían oportunidad de salir, venían a causar mal. Para que no los tocaran, ellos se ponían máscaras horrendas para que los demonios que salían pensaran que los que estaban ahí también eran demonios. Y entonces esta costumbre de ponerse máscaras surge de ese lugar, de evitar que esos demonios vinieran y hicieran daño. Ahora, esos demonios demandaban sangre. Para no entrar en una casa, demandaban sangre. Y es cuando estos grupos celtas sacrificaban niños, menores de edad, sacrificaban niñas y sacrificaban doncellas, señoritas. Y lo siguen haciendo. Sí, de hecho, el origen de la celebración es esa. El origen del Halloween es que el 1 de noviembre, eh, estas personas que creen eso piensan que sale la oscuridad y hay que eliminar, hay que ofrecer sacrificios porque los demonios ahora ya le aumentaron, porque esto no era de la tradición antigua, ¿eh? Resulta que ahora los sacrificios que se hacen a estos demonios en ese día, los demonios, según esto, ha cambiado, se ponen contentos, o no se ponen contentos, más bien agradecen al que les ofrece un sacrificio y les dan cosas y les dan poder. Y bueno, ¿quién es lo que hace esto? Las personas que buscan poder, riqueza, fama, todas esas cosas. Eh, por ahí surge entonces la Santa Muerte, la celebración a la Santa Muerte.
En el 2003, en México, la celebración formal a la Santa Muerte, que es un grupo, una organización, en el 2003 logró su aprobación como una religión formal. Y esta Santa Muerte es parte de esos demonios que les gusta recibir y les gusta agradecer. Y les gusta recibir honra y adoración y dan a cambio de eso poder y riqueza y fama. De ahí que hay muchos grupos que adoran a la Santa Muerte. Entendamos esto. Lo que es oscuro no lo entendemos. Lo que es más allá no lo entendemos. Pero sí creemos que hay un lado oscuro. Sí creemos que hay maldad, sí creemos que hay demonios, toda religión, toda cultura. El problema es entonces a quién quieres agradar, con quién quieres estar bien. Si todas estas cosas que se hacen como celebración de Día de Muertos tienen un origen eh, de, de, de estar bien con los muertos, de estar bien con los demonios, de aplacar su ira, de aplacar su coraje y en el mejor de los casos de recibir algo de ellos, eh, la pregunta es, ¿por qué preferimos hacer eso y no dar la vuelta y ver lo que Dios hizo? Porque muchas de las ofrendas que hacemos es porque no podemos reparar el daño, no podemos hacer cosas por nuestras propias fuerzas, no podemos ser ricos de la noche a la mañana, pero entonces van y le ponen una ofrenda a la Santa Muerte. Y fíjate que esas ofrendas a veces son de sangre, ¿eh? Son muy peligrosas, ¿sabes? son, son diabólicas porque el diablo lo único que quiere, dice la Biblia, es matar, robar y destruir. Entonces, eh, las personas que buscan esto se están metiendo en esa situación, pero yo te pregunto, ¿por qué, por qué buscamos, por qué el ser humano busca ahí, en esos lugares, un beneficio? ¿Sabes por qué? Porque es algo que pueden hacer ellos. Si el demonio quiere una ofrenda, la puede traer. Si quiere fruta, si quiere comida, la pueden traer. Si quiere sangre, ¿qué crees? También la pueden traer. Pero Dios, sabiendo que los pueblos que estaban alrededor del pueblo de Israel tenían esas prácticas, Dios les dijo, no, cuando ustedes caminen por esos lugares, no se embarren, no se ensucien de eso. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14. Ahí puedes leer lo que Dios les dio como instrucciones para no mezclarse con esas costumbres. Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Eh, Te lo leo rápido. Y cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorereo, ni sartilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para Jehová. Es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar y estos agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te he permitido esto, no te he permitido esto, dice Jehová tu Dios. O sea, Dios les advirtió que habían esas cosas. ¿Dónde cae el hombre? El hombre cae cuando cree que puede por sus propias fuerzas hacer algo. Porque la vanidad y el orgullo, dice, nadie hace las cosas por mí. Cuando tú conoces una persona inteligente, una persona que estudia, niega a Dios porque se cree más inteligente. Una persona que cree que puede hacer su voluntad, niega a Dios porque cree que Él puede controlar su destino. Ahora, si Él puede controlar su destino
y le sale por ahí un cuento de que si le ofrece algo a un muerto, a un santo, a la Santa Muerte, lo que sea, si le da algo, puede recibir algo, pues sigue la misma tendencia. Yo puedo con mis propias manos, así es que yo puedo con mis propias manos traer lo que ese esqueleto o lo que esa cosa quiere y que me dé más, ¿no? Eh, no hagas eso. No, no, no. Dice aquí la palabra de Dios que no nos mezclemos con esas cosas. No hay comunión, no hay forma de hablar entre este mundo y el otro mundo sin ser lastimado, sin ser dañado. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto venga un juicio. Eso de que resucitan y que reencarnan y que vienen y que eso no es más de lo mismo. Cuentos, cuentos y cuentos, que no tienen explicación, que no tienen eh, beneficio. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas de estas celebraciones, una vez que se empiezan, se quedan encadenadas, porque resulta que lo que no leíste en las letritas pequeñas, en las letritas rojas del contrato con estas prácticas es que si dejas de hacerlo, el enojo de esos demonios te va a perseguir. Y entonces, wow, a veces hacemos cosas ya no por alegría, ya no por gusto, sino por temor, muy diferente al cristianismo, muy diferente a lo que Dios dijo. Nuestro Señor Jesús sabía quiénes éramos. Dios sabía y supo y sabe que tú y yo somos tan pecadores, tan sucios. No, Dios sabe que somos incapaces de hacer algo que ponga a Dios en deuda con nosotros. ¿Qué podrías hacer tú para hacer algo para poner a Dios en deuda? ¿Podrías crear otro universo? ¿Podrías crear otro ser humano? ¿Podrías crear la perfección de la naturaleza? Hay quien lo ha tratado y se ha perdido. Sin embargo, cuando tú vienes a la palabra de Dios, tienes que cambiar tu forma de pensar. Dejar de pensar que tú puedes estar en paz con la maldad del mundo y los demonios haciendo cosas, que tú puedes engañar a Dios, que tú puedes ocultarte de Dios, que tú puedes hacer algo mejor que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Qué horrible. Pensar que la muerte del Señor Jesús fue en vano y que tú puedes hacer algo mejor que eso. Para acabar con eso, yo no veo otra respuesta que lo que dice Romanos 12:2. No porque los demás lo hacen, lo hagas. No porque es costumbre, lo hagas. Dice el Romanos 12:2, no se molden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de tu mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No te amoldes, no te acostumbres, sé renovado. Y una vez renovado puedes comprobar, no, no es que puedas explicar, puedes comprobar que la voluntad de Dios para ti es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando ese entendimiento viene a tu corazón, ¿sabes? Hay muchas cosas que dejas de hacer, ya sin el temor de que, ¿y si lo dejo de hacer? ¿Y si me castigan? ¿Y si me jalan las patas en la noche? ¿Y si viene mi abuelita y me jalan? Todas esas mentiras vienen de un solo lugar, del demonio. Todas. Tú tienes que aprender a vivir como Dios dice. Y Jesús nos dijo, ¿sabes que si no sabías? Jesús nos advirtió y Pablo nos habló de esto. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según a Cristo. Que nadie te venga a lavarte la píldora y a decirte que tú puedes, que en ti está el poder, que en ti está la fuerza, que
que tú puedes clamar y reclamar, el que puede reclamar tu alma, el que puede salvar tu alma, es Jesucristo, es Dios, es el único. No hagas eh, necedad, como dice Mateo 24. Eh, no sigas falsos cristos y falsos profetas que van a hacer milagros y señales. Ya todo está escrito, ya todo está hecho. Jesús dijo, vendrán después de mí falsos profetas, falsos maestros, falsos. O sea, ya lo dijo, que iban a venir después de él. Él es el único, él es el camino, la verdad y la vida. Celebrar Día de Muertos, celebrar Halloween, porque es una costumbre, porque no le veo nada de malo, pues es lo más infantil que me puedo imaginar. Porque yo te diría, ¿por qué lo haces? Y si me dices, porque los demás lo hacen, es una respuesta infantil, ¿no? Si dices, eh, ¿por qué lo haces? Pues no tiene nada de malo. ¿No tiene nada de malo? ¿Seguro que no tiene nada de malo? ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué lo haces? Pues es que todo el mundo lo hace. Y para no traumar a mis hijos, ¿no? Porque es que todo el mundo lo hace y mis hijos se van a sentir rechazados y fuera de lugar. Y como dice Sigmund Freud, van a estar traumados toda su vida. ¿Qué los quieres tener? ¿Acoplados al mundo, pero lejos de Dios? ¿O cerca de Dios y siendo luz en el mundo? ¿Qué quieres ser tú? ¿A quién quieres agradar? ¿Te quieres agradar a ti, irte a divertir y poner tu máscara y a bailar? Porque, uy, en este tiempo los pachangas y los bailongos. ¿Te quieres divertir tú? ¿Quieres más de lo mismo? ¿Sabes que después de la diversión viene el dolor? En cambio, después de celebrar a Dios viene la paz. Yo te voy a pedir este día que investigues un poco. Si no me crees todo lo que te he dicho, investiga un poco. Pero lo más importante, quiero dejarte esto, que el único que no te pide nada y no te pidió nada, sino que lo dio todo por ti, fue nuestro Señor Jesús. Él no te pide que te lastimes, que te cortes, que te sangres, que vendas, que traigas. Lo único que pide es que lo recibas en tu corazón. Lo único que quiere es decirte, te perdono. Y no sé qué palabra más hermosa podría haber para alguien que se siente lejos y sufre, que entender que el perdón de Dios es real, es para siempre, es total y no tiene precio, es gratis. No hay nada que podrías hacer para ganarte ese amor y ese perdón. Nada. Dios te ama. Dios, Dios sabe lo que eras y lo que has hecho. Y así murió por ti. Y hoy quiere decirte esta mañana, Dios Padre te quiere decir que te ama tanto que fue capaz de dar a su Hijo unigénito para que tú y yo un día podamos abrir nuestros ojos delante de Dios y disfrutar de ese lugar que es real, donde no haga más dolor ni más llanto, donde ya estaremos fuera de esta incertidumbre y veremos las cosas como Dios las ve. Y yo todavía no comprendo cómo Dios puede perdonarme ciertas cosas. Mi corazón lo cree, mi corazón lo sabe. Pero si a mí me tocara hacer ese perdón, quién sabe. Y cuando dije yo, ¿y entonces cómo puedo perdonar? Perdona a otros como yo los perdoné. Señor, estoy fallando todo el tiempo porque a veces no puedo perdonar como tú me has perdonado, porque todavía estás en esta carne. Pero un día vas a ver las cosas como Dios y vas a ver por qué Dios te perdonó y vas a comprender. Y en ese sentido, estas fiestas no tienen nada que ver contigo. ¿Qué te pueden ofrecer? ¿Qué buscas en esas fiestas? Si lo que ya está ahí es el amor de Dios.
Padre bendito, yo te doy gracias esta tarde porque, Señor, podríamos hablar muchas cosas y muchos datos, pero siento que hoy el mensaje principal es, no se trata de estudio, no se trata de cultura, de tradición, de país, se trata se trata de ti, Señor, y se trata de cada uno de nosotros, se trata de mí, Señor. ¿Qué soy delante de ti? ¿Quién soy para ti, Señor? Con todo esto, con todo lo que he vivido, con todo lo que he hecho, ¿quién soy para ti, Señor? Y lo único que encuentro en la palabra de Dios es, te amo tanto, te amo tanto, te amo tanto, que murió por mí y por ti. Y yo quiero y prefiero y abrazo ese sacrificio y lo hago mío. Y te digo, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego todo, Señor. Lléname de ti. Quiero amarte, quiero conocerte, quiero respetarte, quiero buscarte, quiero seguirte. Quiero, Señor, Padre mío, Jehová, honrarte y quiero que me permitas estar delante de ti, Señor. Te lo pido no por mis obras, sino en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Muchas gracias. Espero que esto te traiga la inquietud, por lo menos, si no dejar de practicar, la inquietud de, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? O sea, y créeme, Dios te va a dar mucha libertad cuando leas y busques la palabra de Dios y veas cuánto te ama Dios. No hay necesidad de nada más, porque otra cosa pudieran ponerte en problemas. No abras puertas espirituales, no abras puertas que después cuesta trabajo cerrar. No abran puertas a cosas que no tienen que estar en contacto. En fin, los veo el domingo que entra. Si Dios lo permite, seguimos con Pablo, pero ahora vamos a hablar con Pedro, o sea, Pedro y Pablo, Pablo y Pedro. Vamos a ver cómo compramos su carro ese que cavernícola, creo. No, no me acuerdo. La cosa es que vamos a hablar de Pedro. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Nos vemos la semana que entra. Dios los bendiga.